Valentina era una joven artista de Madrid que, desde temprana edad, había mostrado una fascinación morbosa por la muerte. No era como los demás artistas que retrataban paisajes o retratos de personas con sonrisas brillantes. No, ella prefería pintar algo mucho más oscuro y perturbador: cadáveres. Pero no cualquier cadáver, solo aquellos que no tenían ojos. Cada trazo de su pincel parecía arrancar la vida de las figuras que creaba. Sus lienzos estaban llenos de cuerpos inertes, algunos desnudos, otros vestigiosos, pero lo que los hacía realmente aterradores eran los vacíos donde deberían estar los ojos. Nunca los dibujaba. No importaba cuántas veces la gente le preguntara por qué lo hacía, Valentina nunca encontraba las palabras para explicarlo. Algo en esos ojos la aterrorizaba, como si pudieran ver más allá de la superficie, como si pudieran observar lo que ella deseaba ocultar. En su pequeño apartamento en un barrio tranquilo de Madrid, Valentina pasaba horas frente a su caballete, inmersa en sus obras. El sol ya se había puesto, y la luz cálida de la lámpara sobre su mesa de trabajo creaba sombras inquietantes en las paredes. Sus pinturas, ahora casi cubriendo cada rincón de la habitación, parecían cobrar vida a medida que las observaba más de cerca, pero también la desconcertaban. Una tarde, mientras Valentina paseaba por el centro de la ciudad buscando inspiración, algo inusual ocurrió. Un hombre extraño la siguió por las calles estrechas del casco antiguo. Era un joven de cabello oscuro, con una mirada intensa y penetrante que parecía atravesarla. Y lo más desconcertante de todo, sus ojos eran de un violeta profundo, casi sobrenatural. Valentina lo notó cuando pasó por delante de una librería antigua. Él la miró fijamente, pero no fue hasta que se cruzaron nuevamente en una esquina que el joven se acercó a ella. «Hola», dijo con una voz suave y cautivadora. «Me llamo Luca». Valentina, un poco sorprendida, lo miró fijamente, tratando de discernir su intención. Su instinto le decía que algo no estaba bien, pero la curiosidad la dominó. «¿Por qué me sigues?», preguntó, algo desconcertada. Lucas sonrió ligeramente, como si hubiera esperado esa pregunta. No parecía molesto ni intimidado por su tono directo. «No te sigo, solo quiero saber más sobre tus obras», respondió, sus ojos violetas brillando bajo la tenue luz de la calle. Valentina frunció el ceño. Su curiosidad la impulsó a preguntar: «¿Cómo sabes lo que pinto?». Lucas se acercó un poco más, manteniendo la distancia justa para no incomodarla. Parecía interesado en algo más que solo las pinturas, algo mucho más profundo. «He visto tus cuadros en varias galerías privadas. Tus pinturas sobre la muerte son fascinantes», dijo, casi en un susurro. Eso sorprendió a Valentina. No muchas personas sabían sobre sus cuadros, ya que solo los vendía a coleccionistas exclusivos. Sin embargo, en ese momento, una extraña sensación de desconfianza la invadió. «¿De qué estás hablando?», preguntó, ahora un poco más alerta. Luca hizo un gesto como si le pidiera paciencia, luego la invitó a seguirlo. «Hay algo que creo que te interesa ver. Un lugar donde podrías encontrar más de lo que buscas. Algo más allá de las simples pinturas», dijo con un tono misterioso. Valentina, intrigada pero también cautelosa, decidió seguirlo. El joven la condujo por callejones oscuros hasta llegar a una vieja casa que parecía deshabitada, su fachada envejecida y desmoronada. Sin embargo, una luz tenue brillaba por detrás de la cortina de una ventana. Algo en su interior le decía que debía entrar. «¿Dónde estamos?», preguntó, mirando la casa con escepticismo. Luca la miró con una sonrisa enigmática. «Este es el lugar que te mencioné. El portal hacia algo más grande, más real», dijo, antes de empujar la puerta, que se abrió sin esfuerzo. La oscuridad del interior parecía engullirla. Con un nudo en el estómago, Valentina dio un paso adelante, sin saber que estaba a punto de ser arrastrada hacia algo mucho más oscuro que su obsesión por la muerte. Valentina entró en la casa sin saber exactamente qué la atraía. La oscuridad de la entrada parecía envolverla como un manto invisible, y la luz tenue que se filtraba desde el interior apenas iluminaba los rincones. Luca la siguió sin pronunciar palabra. Sus pasos eran suaves, casi como si flotara. El aire en el lugar estaba denso, impregnado con el olor a humedad y polvo. Parecía un lugar olvidado por el tiempo. Avanzaron por un pasillo largo y angosto,
las paredes cubiertas de papel tapiz envejecido, con patrones que se desvanecían con el paso de los años. La casa, a pesar de su apariencia deteriorada, estaba extrañamente silenciosa, como si nada hubiera perturbado su quietud en décadas. La sensación de incomodidad de Valentina aumentaba con cada paso que daba, pero su curiosidad la mantenía en movimiento, empujada por un deseo inexplicable de descubrir lo que escondía aquel lugar. Finalmente, llegaron a una puerta al final del pasillo. Luca la abrió con un gesto simple, como si estuviera acostumbrado a hacerlo. La habitación a la que accedieron estaba completamente diferente de todo lo que Valentina había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos y objetos extraños, muchos de los cuales parecían antiguos artefactos de culturas olvidadas. Sin embargo, lo más perturbador de la habitación era lo que estaba en el centro. Un gran lienzo cubierto por una tela roja. «¿Qué es esto?», preguntó Valentina, mirando fijamente el lienzo. Luca la observó por un momento antes de responder. Su expresión era impenetrable. «Este es el lugar donde tus pinturas pueden cobrar vida, donde la muerte y el arte se fusionan. Pero no solo es pintura, Valentina. Aquí, los muertos hablan. Aquí, los muertos viven». Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué quería decir con eso? No entendía, pero había algo en la forma en que Luca lo decía que la hacía sentirse aún más atraída hacia el misterioso lienzo. Luca se acercó al lienzo y comenzó a retirarlo lentamente. Al descubrir la pintura, Valentina dio un paso atrás, sorprendida y horrorizada al mismo tiempo. La imagen frente a ella era grotesca, un cadáver mutilado. Pero lo que realmente la dejó paralizada fue el hecho de que los ojos, que siempre había evitado dibujar, estaban ahí, fijándose en ella. Los ojos del cadáver parecían mirarla directamente, como si pudieran ver dentro de su alma. La sensación de incomodidad se convirtió en pánico. ¿Por qué?, tartamudeó Valentina, incapaz de apartar la vista de la pintura. Lucas se giró hacia ella, con una mirada que parecía saber más de lo que decía. «Este es el primer paso, Valentina. Los muertos te están mirando. Y ahora, es tu turno de ver lo que ellos han visto». Valentina no entendió lo que estaba pasando, pero algo en su interior la impulsó a acercarse al lienzo. Con la mano temblorosa, tocó la superficie de la pintura. Al instante, una extraña vibración recorrió su cuerpo, como si un poder desconocido estuviera tomando control de ella. Los ojos del cadáver parecían moverse, seguirla con su mirada vacía. En un parpadeo, el aire a su alrededor se volvió denso, y un frío intenso la envolvió. De repente, las luces de la habitación parpadearon, y una extraña sensación de desorientación la invadió. Valentina sintió como si el espacio a su alrededor se distorsionara, como si estuviera perdiendo el contacto con la realidad. La pintura ante ella se desvaneció, y lo que apareció en su lugar fue un paisaje oscuro y desolado, una visión aterradora que parecía sacada de una pesadilla. En el centro de esa visión se encontraba una figura que Valentina reconoció inmediatamente. Era el mismo cadáver de la pintura, pero ahora estaba de pie, mirándola con esos mismos ojos vacíos. El cadáver comenzó a moverse lentamente hacia ella, su rostro desfigurado y su piel marchita colgando de sus huesos. Valentina intentó retroceder, pero algo la mantenía allí, incapaz de moverse. Fue entonces cuando escuchó una voz, suave pero penetrante, que parecía provenir de todas partes a la vez. «Tú, nos has llamado. Ahora, no hay vuelta atrás». La figura se acercó cada vez más, y Valentina sintió como su corazón se aceleraba, su respiración se volvía más agitada. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era esto lo que había estado buscando? Pero lo que vio a continuación la dejó completamente aterrada. La figura levantó la mano, y de repente, el paisaje oscuro comenzó a distorsionarse aún más. La realidad misma parecía romperse ante sus ojos. El cadáver comenzó a hablar, pero su voz era algo completamente ajeno a la vida, una voz que parecía surgir del mismo abismo. «El portal está abierto, Valentina, y ahora eres parte de nosotros». En ese momento, Valentina despertó de golpe, como si hubiera estado atrapada en un sueño extraño. Pero la habitación en la que se encontraba no era la misma. Estaba en un lugar desconocido,
rodeada por paredes cubiertas de pinturas similares a las que había visto en la casa de Luca. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando respuestas, pero lo único que podía escuchar era su respiración entrecortada. Luca apareció a su lado, su presencia tan inquietante como siempre. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo, como si hubiera estado esperando que ella lo comprendiera. «Ahora estás dentro de ellos. El portal está abierto y no hay forma de cerrarlo». Valentina, aún aterrada, no podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué era ese portal del que hablaba Luca? ¿Qué conexión tenía con las muertes que había estado investigando? Luca sonrió, sus ojos violeta brillando intensamente. «Ahora eres parte del juego, Valentina. La muerte no es solo un lienzo. Es una realidad, y tú has elegido ser su autora». El mundo alrededor de Valentina seguía distorsionándose, pero de una manera más sutil. Como si la realidad se desvaneciera y fuera reemplazada por algo mucho más siniestro. Un lugar donde las reglas del tiempo y del espacio ya no parecían aplicarse. La sensación de desorientación se apoderaba de ella, como si estuviera caminando en una niebla espesa y fría, incapaz de distinguir si estaba despierta o atrapada en una pesadilla interminable. Luca, por otro lado, caminaba con una calma inquietante, como si todo esto fuera natural, como si nada de lo que estaba sucediendo le sorprendiera en lo más mínimo. Valentina lo miró con una mezcla de miedo y fascinación, preguntándose si él había sido el arquitecto de esta distorsión de la realidad, si había abierto el portal que la había atrapado en este oscuro ciclo. «¿Qué has hecho?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro, temerosa de que el eco de sus palabras la llevara aún más lejos de la realidad. Luca la miró con una sonrisa enigmática. «Lo que hemos hecho, Valentina. Te has convertido en parte de esta historia, igual que ellos. Los muertos. Los artistas. Los que se atreven a mirar más allá del umbral». Valentina tragó saliva, su mente luchando por comprender lo que estaba ocurriendo. Había sentido el toque de lo sobrenatural desde que vio aquella pintura en la mansión de Luca, pero ahora todo parecía estar cobrando vida propia. El paisaje macabro, las figuras que aparecían y desaparecían ante sus ojos, el terror que se había instalado en su pecho. Todo estaba demasiado real para ser una simple alucinación. Se detuvo un momento, buscando un ancla, algo que la conectara con la realidad, pero lo único que vio fueron las paredes llenas de extrañas representaciones de cadáveres, figuras humanas en posturas grotescas, y paisajes desolados donde la muerte parecía haberse apoderado de todo. «¿Qué quieres de mí, Luca?», dijo, su voz más firme, aunque todavía llena de ansiedad. Él la observó en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras, buscando en su rostro una pista sobre lo que pensaba. Finalmente, habló, su tono suave, pero penetrante. «Quiero que entiendas, Valentina. Quiero que sientas lo que yo siento. La muerte es solo el principio, no el final. Es un lienzo en blanco, esperando ser llenado. Y tú, mi querida artista, estás destinada a llenarlo». La palabra destinada resonó en su mente. Algo dentro de ella se estremeció al escucharla. ¿Era eso lo que quería? ¿Ser una creadora de la muerte? ¿Una artista que plasmara la última imagen, la que marcara el fin de todo? Valentina comenzó a caminar por la habitación, mirando las pinturas con una nueva perspectiva, como si comenzara a verlas no como simples obras de arte, sino como advertencias, como puertas a algo mucho más grande y oscuro. Se detuvo frente a una pintura particularmente inquietante, una que mostraba a una mujer flotando en un río de sangre, con los ojos abiertos y la boca abierta en un grito mudo. La imagen parecía tan vívida que casi podía oír el eco de su grito. «¿Quién es ella?», preguntó Valentina, señalando la pintura. Luca se acercó a su lado y sonrió suavemente. «Es una de las primeras, una de las muchas que han sido parte de nuestra obra. Ella fue una víctima, pero también una musa. ¿Sabes lo que significa ser una musa, Valentina? Significa ser una inspiración. Significa ser parte de algo más grande que uno mismo, algo eterno». La mirada de Valentina se oscureció. ¿Esa mujer en la pintura había sido real? ¿Había sido una de las víctimas de esos horribles asesinatos que Luca había mencionado? Y si era así, ¿qué había de ella? ¿Era ahora solo una pieza más en un juego macabro que Luca controlaba? De repente, un sonido extraño interrumpió sus pensamientos.
Un zumbido bajo y constante comenzó a llenar la habitación, como si algo estuviera vibrando en el aire. La luz en la habitación parpadeó, y la visión frente a Valentina comenzó a distorsionarse de nuevo, como si la pintura cobrara vida y los muertos dentro de ella estuvieran despertando. «¿Qué está pasando?», dijo Valentina, tomando a Luca por el brazo, sintiendo que algo extraño la envolvía. Luca no respondió inmediatamente. En cambio, sus ojos brillaron con una intensidad que Valentina nunca antes había visto. Era como si él estuviera disfrutando del caos que se estaba desatando, como si la desestabilización de la realidad fuera exactamente lo que él había estado esperando. «Esto es solo el principio», dijo finalmente, sus palabras cargadas de una calma aterradora. «Ahora que has tocado el lienzo, que has cruzado el umbral, no hay forma de regresar. Los muertos no te dejarán ir. Estás conectada con ellos, Valentina, y cada uno de ellos tiene algo que decirte». El zumbido se intensificó, y la atmósfera se volvió aún más pesada. La visión ante Valentina se volvió cada vez más surrealista, y pudo jurar que veía figuras humanas moviéndose dentro de las pinturas, como si los muertos estuvieran mirando desde dentro de sus propios cuadros. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió a continuación. Una figura se desprendió de una de las pinturas, una figura femenina, pero su rostro estaba completamente desfigurado, su piel arrugada y pálida, como si hubiera estado expuesta a la descomposición durante mucho tiempo. Los ojos de la figura se fijaron en Valentina con una intensidad que la hizo retroceder, y su voz, ronca y cavernosa, llenó el aire. «Nos has llamado, Valentina. Ahora eres parte de nosotros. Nunca podrás escapar». Valentina se quedó congelada, sin palabras, observando cómo la figura se acercaba lentamente. La sala se volvió aún más oscura, y la figura seguía avanzando hacia ella, sus pasos resonando como si estuviera cruzando el umbral entre el mundo de los vivos y los muertos. Valentina no podía apartar la mirada de la figura desfigurada que se acercaba lentamente hacia ella. Sus pasos eran lentos, pero cada uno resonaba en su mente como un tambor, recordándole que estaba atrapada en algo más grande que ella misma. Algo de lo que no podía escapar, sin importar cuán fuerte luchara. La figura, que parecía ser una de las mujeres de las pinturas, caminaba con una gracia macabra, como si la muerte misma la hubiera impregnado. Su rostro, una mezcla de terror y vacío, estaba cubierto por una capa de sombras que la hacía aún más desconcertante. Sus ojos, hundidos y vacíos, no reflejaban luz alguna, pero aún así, Valentina podía sentir cómo la observaban, penetrando en su alma. «¿Quién eres?», preguntó Valentina, su voz quebrada por el miedo. Pero la figura no respondió. Solo continuó su avance, su cuerpo flotando hacia ella como si no tuviera peso alguno. Luca, en silencio, observaba la escena con una calma inquietante. Era evidente que había anticipado todo esto, que todo esto formaba parte de un plan mayor, una narrativa que solo él conocía. Un extraño y macabro destino que Valentina había elegido sin saberlo. Había cruzado el umbral, y ahora no había vuelta atrás. «¿Qué es esto, Luca?», dijo Valentina, buscando respuestas, aunque en su interior temía lo que pudiera escuchar. Luca la miró por un momento antes de responder, su tono suave pero seguro, como si lo que sucedía fuera simplemente un paso en un proceso inevitable. «Esta es la consecuencia de tocar lo que no se debe. El arte, Valentina, no es solo una forma de expresión. Es una puerta, y una vez que la cruzas, las cosas no vuelven a ser iguales. Los muertos tienen historias que contar, y tú has sido elegida para escucharlas». La figura desfigurada ya estaba frente a Valentina, sus ojos vacíos fijos en ella. Un estremecimiento recorrió la columna vertebral de la joven artista, como si una mano invisible la apretara, impidiéndole moverse. Quería gritar, huir, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada, rodeada por una oscuridad que parecía devorar todo a su alrededor. La figura levantó la mano, un gesto lento, como si quisiera tocar a Valentina, y en el momento en que su dedo tocó su piel, una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, helando su sangre. Una imagen fugaz pasó por su mente, una mujer, sangrienta, con la boca abierta en un grito mudo. Valentina la reconoció de inmediato. Era la mujer que había visto en la pintura,
la misma imagen que había observado horas antes en la mansión de Luca. La visión de la mujer sangrienta se desvaneció, y Valentina, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de algo aterrador. La figura ante ella no solo era un espectro, sino que representaba a una de las víctimas de los asesinatos. Había sido parte de un macabro lienzo que Luca había creado, una obra que ahora cobraba vida de una manera espantosa. «¿Ah?», exclamó Valentina, pero la figura ya había desaparecido en la oscuridad, dejando solo el eco de su risa lejana en el aire. La joven se tambaleó hacia atrás, temblando, pero aún no podía moverse. Las paredes a su alrededor comenzaron a desmoronarse, como si todo el lugar estuviera colapsando, y el espacio se distorsionaba aún más. Luca, sin perder la calma, se acercó a ella, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. «¿Lo ves, verdad? Ya no hay forma de salir de esto. Has tocado el arte de la muerte, y ahora eres parte de él. Lo que está sucediendo no es solo una pesadilla. Es la realidad. Y la realidad es mucho más aterradora de lo que te imaginas». Valentina intentó reaccionar, pero su mente estaba llena de imágenes confusas y aterradoras, fragmentos de recuerdos y visiones que se entrelazaban. La mujer sangrienta, la mansión, las pinturas macabras, las voces susurrando en su oído. Todo estaba girando a su alrededor, como si fuera parte de un laberinto sin fin. De repente, las luces se apagaron. Un oscuro vacío la rodeó, y Valentina pudo escuchar un sonido lejano, como un susurro, como si miles de voces se estuvieran uniendo en un solo grito. No sabía de dónde venía, pero el terror la inundó, paralizándola aún más. «Luca, ayúdame», gritó, pero su voz no parecía alcanzar a nadie. Luca la miró, sin expresión, y antes de que pudiera decir algo más, la oscuridad la envolvió completamente. El último sonido que escuchó fue el eco de su propio grito, que se desvaneció en la nada. Valentina despertó en un lugar extraño, un sitio que no podía identificar. Su mente estaba nublada, pero algo dentro de ella le decía que aún no estaba a salvo. Algo estaba acechando en la penumbra, algo que no podía ver pero sí sentir. La sensación de estar atrapada, de no tener control sobre lo que ocurría, era aún más fuerte. Luca había desaparecido, pero algo le decía que no se había ido, que aún estaba allí, observándola, esperando a que ella tomara la siguiente decisión, la siguiente pintura, la siguiente víctima. La historia de la muerte y el arte había comenzado, y Valentina estaba destinada a ser la siguiente en la obra. La pregunta ya no era si podía escapar, sino que sucedería cuando finalmente cediera a la tentación de completar el último lienzo. Valentina despertó en un lugar que parecía una antigua mansión, rodeada de paredes de piedra desnuda y un aire frío que calaba en sus huesos. Todo estaba en silencio, excepto por el retumbar lejano de lo que parecía ser una tormenta. No podía recordar cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había pasado desde su último encuentro con Luca. Su mente seguía nublada, como si estuviera atrapada en un sueño del que no pudiera despertar. Pero había algo en ella que sabía con certeza. Algo terrible la esperaba. La mansión estaba sumida en una oscuridad casi total, con solo unas pocas velas parpadeando tenuemente en los pasillos. Al intentar levantarse, Valentina notó que sus piernas temblaban. Había estado acostada demasiado tiempo, atrapada en una especie de limbo, y sus músculos estaban débiles, casi insensibles. La opresión en su pecho no desaparecía. Esa sensación de estar observada, de ser parte de un espectáculo macabro, seguía atormentándola. Se levantó con esfuerzo, buscando alguna salida, pero no había puertas. Al mirar alrededor, notó que las paredes estaban decoradas con extrañas pinturas, algunas tan realistas que parecía que los personajes en ellas podían moverse. Pero lo que más la aterraba era que las pinturas mostraban escenas de muerte, cuerpos retorcidos y miradas vacías que la seguían con cada paso que daba. De repente, un susurro la hizo detenerse. Era una voz familiar, pero distorsionada, como si proviniera de un lugar distante. Valentina giró rápidamente, buscando al origen de la voz. Su corazón latía frenéticamente mientras sus ojos recorrían la oscuridad. Y entonces lo vio. Luca apareció de la nada, caminando con una calma espantosa hacia ella, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Esos ojos,
ahora completamente violetas, brillaban en la penumbra. Había algo en su mirada que parecía conocer cada uno de los miedos más profundos de Valentina, y esa conexión la aterraba. ¿Cómo te sientes, Valentina?, preguntó Luca, su voz suave pero cargada de una extraña fascinación. Valentina no respondió de inmediato. A pesar de su miedo, la ira comenzó a arder dentro de ella. Sabía que Luca tenía algo que ver con todo lo que había sucedido, con los asesinatos, las visiones y la mansión en la que se encontraba ahora. Había sido una pieza en su juego desde el principio, pero ya no iba a dejarse controlar. ¿Dónde estamos?, preguntó Valentina con voz temblorosa, pero desafiante. Luca sonrió, pero esta vez la sonrisa era más amplia, como si estuviera disfrutando de su angustia. Este es el lugar donde las piezas del juego se unen. Aquí, todo lo que has visto, todo lo que has experimentado, cobra sentido. Y tú, querida Valentina, eres la pieza final. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Un sentimiento de impotencia la embargó, pero también una extraña curiosidad. ¿Qué quería decir con pieza final? ¿Era ella solo una marioneta en sus manos, una persona más en su colección macabra? Luca caminó hacia una mesa cubierta con una tela roja, en la que descansaba una pintura en blanco y negro. Con calma, levantó la tela, revelando una pintura de ella misma. Estaba de pie, con la misma expresión de miedo que había visto en los rostros de las víctimas anteriores. Pero lo peor era que en la pintura, Valentina no solo parecía aterrada. Su cuerpo estaba descompuesto, sus ojos vacíos, y su boca abierta en un grito mudo. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina, retrocediendo ante la visión. Es el futuro, Valentina, respondió Luca con tranquilidad. Es lo que te espera si no juegas bien tus cartas. La joven se quedó helada al escuchar esas palabras. Era como si la pintura no fuera solo una representación de lo que podría pasar, sino una visión del destino que la aguardaba si seguía enredada en la telaraña de Luca. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, la voz quebrada. Luca la observó con una mezcla de lástima y fascinación. Acercándose un poco más, colocó una mano sobre el hombro de Valentina, y por un momento, ella sintió que el frío penetraba aún más en sus huesos. Su mirada, fija en ella, no transmitía compasión, solo un vacío profundo. Quiero que completes el cuadro, Valentina. Luca inclinó la cabeza hacia la pintura, señalando el lugar donde su figura aparecía. Quiero que seas la última pieza, el último toque, el final perfecto para mi obra maestra. Valentina no entendió de inmediato. ¿Cómo podría ser ella la pieza final? ¿Qué tenía que hacer para completar el cuadro? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Luca dio un paso atrás, dejando que el silencio se apoderara del lugar. Solo tienes dos opciones, dijo Luca, su voz profunda. Una, te conviertes en parte de esta obra. Eres una musa perfecta, que debe sacrificarse para alcanzar la perfección. La otra, no estás lista para el juego, y entonces, simplemente desapareces. Te consumes. Y todo lo que has hecho, todo lo que has visto, quedará en el olvido. Las palabras de Luca resonaron en la mente de Valentina como una condena. No podía permitir que eso sucediera. Había algo dentro de ella que se rebelaba, algo que se negaba a ceder al destino que Luca había trazado para ella. Pero al mismo tiempo, el miedo la atenazaba. No sabía cómo podría escapar de todo esto, de la mansión, de Luca, del juego en el que había quedado atrapada. De repente, una luz cegadora la envolvió, y Valentina sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Todo a su alrededor comenzó a distorsionarse nuevamente, como si la realidad misma estuviera desmoronándose, dejándola atrapada en un abismo del que no podía escapar. Lo último que escuchó antes de perder el sentido fue la risa fría de Luca, resonando en las sombras, mientras el juego mortal continuaba. Cuando Valentina abrió los ojos nuevamente, no estaba en la mansión. El aire era pesado, denso y cálido, como si estuviera atrapada en un lugar entre la realidad y la pesadilla. Las sombras se alargaban alrededor de ella, mientras una luz tenue la rodeaba, como si una luna invisible iluminara el espacio. No podía entender dónde estaba ni cómo había llegado allí. Todo parecía irreal, como si estuviera atrapada en un sueño sin fin. Se levantó lentamente,
observando a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de un aire extraño, una mezcla de algo podrido y algo dulcemente putrefacto. A lo lejos, podía escuchar susurros, voces que se desvanecían antes de que pudiera entenderlas por completo. Estaba sola, o al menos eso pensaba, hasta que algo le rozó la piel. Al volverse rápidamente, su respiración se detuvo al ver la figura que emergía de las sombras. Era Luca. Él estaba allí, parado frente a ella, tan calmado y calculador como siempre. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero sus ojos, esos ojos violetas, parecían brillar con una intensidad insostenible, como si estuvieran vacíos de todo lo humano. Era como si su mirada pudiera atravesar el alma de Valentina, despojarla de toda defensa y dejarla expuesta, vulnerable. Lo sabía, dijo Luca. Su voz era suave, pero tenía una cualidad mortal que le ponía los pelos de punta a Valentina. Sabía que te resistirías, pero no tienes otra opción. Este es el final del juego. Valentina se sintió atrapada. El miedo la rodeaba como una telaraña invisible, pero había algo dentro de ella que se negaba a ceder, algo que luchaba por encontrar una salida, por escapar de la pesadilla que Luca había creado. No quería ser otra pieza en su juego, no quería convertirse en parte de la colección macabra que él había formado a lo largo de los años. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Valentina, con la voz casi ahogada por el miedo. Luca se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio absoluto que los rodeaba. Cuando estuvo frente a ella, dejó caer un pequeño objeto en sus manos. Era una llave, vieja y gastada, pero parecía brillar en la oscuridad de una manera extraña, casi sobrenatural. «Esta es la última jugada», dijo Luca, con una sonrisa fría y vacía. «Usa esta llave para abrir la puerta. Al otro lado encontrarás lo que has estado buscando todo este tiempo. Lo que te pertenece». Valentina miró la llave en su mano, dudando por un momento. Sabía que Luca no daba nada sin un precio, que cada palabra suya era una trampa cuidadosamente tejida. Pero también sabía que si quería salir de allí, necesitaba tomar la decisión. Necesitaba enfrentarse a lo que fuera que le esperara al otro lado de esa puerta. Con una mezcla de miedo y determinación, Valentina comenzó a caminar hacia lo que parecía una puerta antigua al fondo de la sala. La llave en su mano se sentía más pesada con cada paso que daba, como si cada movimiento acercara más a la inevitable confrontación. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo, que enfrentaría la verdad oculta detrás de la obsesión de Luca por ella y el juego mortal en el que había quedado atrapada. Al llegar a la puerta, Valentina insertó la llave en la cerradura. Con un suave clic, la puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro, cubierto de polvo y telarañas. El aire estaba denso y aún más pesado que el de antes, y el susurro lejano parecía venir ahora de este lado de la puerta. Valentina dio un paso hacia el pasillo, su corazón palpitando con fuerza. Mientras avanzaba, el pasillo parecía alargarse, interminable, como si la realidad misma estuviera distorsionándose alrededor de ella. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes, creando una sensación de soledad insoportable. Sin embargo, a medida que caminaba, sentía una presencia extraña, como si algo la estuviera observando, acechándola desde las sombras. De repente, una luz parpadeante apareció al final del pasillo. Valentina aceleró el paso, con la sensación de que algo importante estaba por suceder. Cuanto más se acercaba a la luz, más fuerte se hacía el susurro, hasta que finalmente, al alcanzar la fuente de la luz, una figura apareció ante ella. Era ella misma. La figura frente a Valentina era una versión distorsionada de sí misma, con los ojos vacíos y una expresión congelada de horror. Estaba de pie, inmóvil, en medio de un círculo de velas encendidas que parpadeaban suavemente. A su alrededor, las paredes parecían estar cubiertas de cuadros, todos con la misma escena. Valentina, muerta, con la boca abierta en un grito mudo, sus ojos sin vida. Valentina retrocedió aterrada, sin poder comprender lo que veía. La figura frente a ella comenzó a moverse, levantando una mano como si quisiera tocarla. En ese instante, Valentina sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo estuviera desgarrando su alma desde adentro. «¿Qué es esto?», murmuró, su voz rota por el miedo. La figura de ella misma sonrió,
una sonrisa vacía y sin vida. ¿Es el final de tu viaje, Valentina? El último sacrificio. Eres la musa perfecta para la obra que he estado creando. La figura levantó su mano, señalando los cuadros que la rodeaban. Todo lo que has hecho, todo lo que has visto, todo te ha llevado hasta aquí. Y ahora, eres parte de mi obra. Antes de que Valentina pudiera responder, la figura comenzó a disolverse en el aire, como si fuera solo una ilusión. La puerta detrás de ella se cerró violentamente, y todo volvió a la oscuridad. Una risa lejana, fría y cruel, llenó el aire. Valentina había caído en la última trampa de Luca, y el juego había llegado a su fin.